Seguimos en la mesa de este viernes 9 de diciembre de 2016. Estamos con Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y como invitado Hugo Achugar. Achugar, ¿verdad? Sí, Hugo siempre hace esa puntualización. El acento va en la A final, Achugar. Pasamos al segundo tema. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan... Escuchamos al expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, declarando la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941, un día después de los ataques a Pearl Harbor en Hawái que dejaron 2.000 militares muertos. Este miércoles se cumplieron 75 años de aquel incidente que precipitó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En Hawái hubo varios homenajes a los caídos, pero la nota la dará el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que el 27 de diciembre viajará a la isla en una visita de reconciliación, según la definió. Abe será el primer mandatario japonés que llegue a Pearl Harbor desde los bombardeos. Esta visita tendrá lugar pocos meses después del viaje de Obama a Hiroshima, ciudad símbolo de los daños provocados por la bomba atómica. Obama va a encontrarse con Shinzo Abe y dijo que se congratula por la solidez de la alianza entre Estados Unidos y Japón, otros adversarios encarnizados convertidos ahora en los aliados más cercanos. Todos tienen algo para decir de este aniversario, ¿no? Sí, yo lo primero que quiero recordar es que hay un libro fantástico que escribió Elliot Roosevelt, el hijo, que era su edecán, y que se llama algo así como Así lo veía mi padre, ¿no? Y que es un libro que comenta, bueno, que comenta muchas cosas sobre las presidencias, las múltiples presidencias de Franklin Roosevelt. Y entre ellas comenta el episodio de Pearl Harbor, ¿no? Y lo que queda clarísimo es que hubo un intento muy claro y muy deliberado de Estados Unidos, que sabía que venía un ataque, de no defenderse. Es decir, lo que hizo Roosevelt, retiró todo lo importante de Pearl Harbor y dejó lo mínimo para que existiera un ataque y hundieran algunos barcos viejos. Y ese resultado fue una maniobra política perfecta, porque como resultado de eso no le declaró la guerra a Japón, le declaró la guerra a Japón y a Alemania y a Italia. Es decir, que entró en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Lo que él necesitaba, lo que le servía perfecto, es ese ataque alevoso de los japoneses para decir, ahora entramos en guerra contra todos estos. De otra manera no hubieran motivado al pueblo norteamericano. Digamos que para mí fue una jugada maestra, a tal punto que cuando estuve en Hawái este año me resistí totalmente a ir a visitar el Museo de Pearl Harbor. Bien, sí es cierto eso. El Franklin Delano Roosevelt no podía entrar en la guerra por algo que es muy cierto, que es que las democracias no le declaran la guerra a un enemigo tan fuerte como ellos. Los Estados Unidos se han cansado de invadir y declararle guerras a países que no le podían retaliar, ¿no? Y tenemos ejemplos, muchos y muy recientes. Pero son a países que no pueden hacerle daño a ellos. Pero ya declararle la guerra a Japón, a Hitler, era meterse en la guerra y poner muchos muertos. Entonces, las democracias no van a la guerra. Y eso es uno de los argumentos más fuertes a favor de las democracias. Franklin Delano Roosevelt necesitaba una excusa para que el pueblo se pusiera atrás de él. Y yo me acuerdo que leyendo un libro de Servan Schreiber hace muchos años, creo que se llama El Desafío Americano, él ahí decía claramente que Franklin Delano Roosevelt sabía perfectamente lo que iba a pasar. Ahora, es terrible esa confesión, porque murieron más de 2.500 personas y unos cuantos más heridos, ¿no? Así que eso es un comentario que quería hacer. Y el otro que también quería hacer, porque tiene que ver con algo que dije hace unas tertulias, es que este gesto que hace Shinzo Abe, ¿no?, que es en compensación por lo que la visita de Obama a Hiroshima, es muy interesante. Ninguno de los dos pidió perdón ni disculpas por lo que había hecho, ¿no? Cuando yo hablaba de que Cuba debería haber reaccionado en forma distinta a la apertura de Obama hacia Cuba, ¿no?, y no provocar lo que provocó,
Yo estaba refiriéndome a eso. No necesitas tú... el gesto diplomático es el que vale. Dar la sensación de que tú apreciás que este señor vaya allá. Por más de que no pida perdón. Pero el gesto vale. Ese gesto, lamentablemente, en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no se hizo. A mí escucho, pero yo no puedo dejar de ver todo esto, de leer esta visita, la visita de Obama, sin pensar en la llamada de Trump a Taipei. Es decir, no puedo dejar de analizarlo del momento en que ocurre. Y no puedo dejar de analizarlo después de escuchar, y te lo quiero agradecer, Emiliano, después de escuchar la entrevista que le hiciste a Roberto Savio, y que descubrí el magnífico site que tiene Other News. Savio es el que fundó IPS, director de la RAI Montevideo en los 60, gran periodista, de una lucidez total a los 80 y algo que tiene. Y ayer leí, porque me volví un adicto al site que no conocía, Other News, de Roberto Savio, el análisis del Brexit de Rienzi. Y ustedes dirán, me fui de tema. No me fui de tema. Te lo voy a decir seguro. ¿Qué Rienzi? Yo pensé enseguida en cola de Rienzi. El que se fue. Mateo Renzi. Mateo Renzi. No se fue. El de Italia, ¿no? El análisis que hace, que lo relaciona con Brexit, que lo relaciona con Trump, y el momento actual. Y yo creo que la llamada de Trump a Taipei... Ojo, Trump aclara que él recibió la llamada de la jefa de gobierno de Taipei, ¿no? Pero que la acepte. Pero la aceptó. La aceptó. Eso, la visita... Censo Abe acaba de ir a visitar, fue el primer mandatario extranjero que visitó a Trump como presidente electo. Sí. ¿No? Es decir, hay que verlo todo en una movida que tiene que ver con los 75 años, sí, pero también tiene que ver con una actualidad. Y el TPP también. Y el TPP, además. Es decir, es un momento muy especial del multilateralismo y de las relaciones internacionales, Asia, Estados Unidos, China, Japón, etcétera. Yo creo que se vuelve al pasado, pero para tratar de encarar el presente. Y esto no hay que perderlo de vista. Completamente de acuerdo. Es el momento indicado para escuchar a la historiadora de la mesa. Completamente de acuerdo, porque el pasado siempre tiene nuevas noticias y nuevas interpretaciones. Y esa nuevas frase hay que enmarcarla. vigencias. ¿La repite, por favor? El pasado siempre tiene nuevas noticias. El pasado ya no es lo que era. Esa otra también. No arruines las frases lindas de Ana, vos. Ha dejado de ser pisado, ese es el caso. Ha dejado de ser pisado y es todo el tiempo reinterpretado y releído. Y ese es el caso, ¿no? Y bueno, mi intervención venía precisamente en el mismo sentido que la de Hugo. Uno no puede dejar de reconocer el mojón que significó Pearl Harbor en la historia reciente, en la historia del siglo XX. Es reciente, es contemporánea. Eso es una cosa que siempre uno tiene que volver a pensarlo para adecuar. Nacido, por ejemplo. Claro, sí. Yo no, pero bueno. Yo no. Y hay que entender lo que... Estamos todos capacitados para entender lo que significó para Estados Unidos tener un ataque en su territorialidad material, porque vimos el segundo, que fue el de las torres, y sabemos lo que significa para ese gigante ser lastimado directamente, ¿no? Bueno, Pearl Harbor fue la primera vez, más allá de que eran unas islas, ellos lo sentían territorialidad propia. Hay que entender lo que significó para el mundo despertar ese gigante, que fue la expresión que utilizaron algunos historiadores, a sabiendas de que ese despertar no era inocente, porque ya Hobsbawm lo escribió por todo lo alto, ¿no? Roosevelt sabía, los norteamericanos sabían, pero había que permitir algo que doliera mucho para volcar la opinión pública, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos tuvo toda una campaña pública de no vamos a entrar en esta guerra, y bueno, cómo se volcaba esa opinión. Así que Pearl Harbor fue lo que logró la unanimidad. Pero en aquella época esa unanimidad con la que ingresan a la guerra, con la que se sumen a esa conflagración que se tornó mundial en un pestañeo, desató una xenofobia que hoy gira en torno a la cabeza de Trump. Así como fueron a campos de concentración, como muchos lo llaman,
los japoneses que vivían en Estados Unidos desde tiempos inmemoriales, ¿qué va a pasar hoy en Estados Unidos cuando el señor Trump, que ya está haciendo un ruido terrible, finalmente se siente en el sillón presidencial? Obviamente hay una movida geopolítica muy grande y el factor es un país que nadie los nombró, aunque nombraron a sus representantes, es China, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos con China? Entonces, si lo que va a hacer es esa guerra económica que puede transformarse en cualquier otra modalidad de guerra, a Japón le interesa mucho recostarse sobre Estados Unidos y recordarle que ellos tienen su propia rivalidad con China y que de pronto pueden ser un eje simpatizante o un eje de una nueva entente. Las ententes son a términos cada vez más rápidas, cada vez más superficiales, cada vez más fragmentarias. Los juegos geopolíticos son cada vez más crueles y bueno, Trump parece venir con una bolsa de promesas macabras y algunas positivas. ¿Cuál va a salir primero y cuál es en mayor cantidad? El tiempo dirá. Y financieros, porque leí ayer, y es muy, muy interesante, China perdió en los últimos años, un poco menos, 25% de sus reservas internacionales para sostener al yuan. Es decir, 25% de las reservas internacionales en un momento en que Japón tiene tasas negativas, no solamente de crecimiento, sino que por tener el dinero en la caja de ahorro te cobran intereses, ¿no? Es decir, hay acá, y Trump es, antes que nada, no sé si es político, lo veremos, aunque algo ha demostrado, pero es, antes que nada, un financiero. Estamos en un momento de un reacomodo financiero mundial, lo del TPP que tú mencionabas, Gonzalo, ¿no? Es decir, y creo que hay que verlo en todo ese margen 75 aniversario. Tengo varios comentarios de los oyentes. Por ejemplo, este de Daniel, que dice que en el IEM, aquí en Montevideo, se da como caso de efectos no deseados el de Pearl Harbor. No fue una jugada maestra, tuvieron problemas de gestión y de comunicación terribles. Nunca soñaron con esta cachetada que recibieron. Los historiadores actuales no avalan la teoría de la conspiración. Las alternativas eran llevar la flota a defender California o llevar más refuerzos. Eso no era ni viable ni políticamente aceptable luego de las promesas electorales. Pasó algo que no esperaban, en una medida desmedida y por horrores en la cadena de mando, señala Daniel. Eso es una manera de querer salvar la figura de Roosevelt, que es una figura muy fuerte en Estados Unidos. Vas a ver el monumento enorme que tiene en Washington, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que los historiadores actuales no pueden dejar de tener en su lista a Hobsbawm, y Hobsbawm lo dice con toda claridad, para nombrar a uno. Obviamente en historia todo es discutible, por eso el pasado da noticias permanentes. Y el testimonio del hijo, que fue el testimonio presencial de todo eso. Después otro oyente dice, Japón atacó un objetivo militar. Estados Unidos, en cambio, tiró 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades y mató a miles de civiles. Sí, nadie discute eso. Nadie se lo quita. Pero eso no fue Nadie Roosevelt, se olvida sino de Truman, eso, es imposible olvidarse de eso. Ese fue Truman, no Roosevelt. Sí, el que tiró la bomba fue Truman. No, yo creo que esto de Trump es muy peligroso, porque yo no sé si es que él es totalmente ignorante o que verdaderamente viene con una metodología totalmente impredecible. Sí, novedosa, ¿no? Él dijo que él consideraba que Japón tenía que costearse su defensa, Sí. ¿no? Lo mismo que Europa. Si estamos hablando de Alemania, ¿no? Son una carga, dijo. Él piensa, porque ayer lo escuchaba de vuelta, se mandó un discurso en Iowa. Sí, de nos están estafando. Yo no sé por qué lo escucho ahora, pero la verdad es que ahora lo escucho. Porque y no tenés más remedio, todos tenemos que escucharlo. Es el presidente de una superpotencia. Él dice, él está absolutamente convencido que Estados Unidos se metió en el TPP para hacerle un favor, y ayer lo dijo explícitamente, a los demás países. No, para yo que sé a quién, a Filipinas, a Australia, a Japón, no sé. Estados Unidos se mete en el TPP justamente porque no quiere que China se convierta en la potencia hegemónica de la región que más crece en el mundo y con mayor dinamismo. Y los japoneses ven eso, como bien decía Ana, y dice, acá necesitamos un aliado más fuerte. Y los japoneses y los chinos han tenido rivalidades ancestrales. Es decir, que Trump diga,
yo no me voy a meter porque estos acuerdos son solamente beneficiosos para el resto del mundo, pero no para América. Dijo, es no darse cuenta que América es un jugador en todo el mundo, no solo en su territorio nacional. Yo creo que lo que está pasando es que Trump está en sus menos 100 días, no en los 100 días de Napoleón de la primera presidencia, sino está en sus menos 100 días, en donde el Partido Republicano va a empezar a ver dónde tiene que apretarle las tuercas, que cuando empiece a gobernar como presidente van a ser distintas las cosas. Yo espero que sí, pero no da sensación.